¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre les deseo que todos y cada uno de sus sueños se haga realidad. Lo deseo así, con mucha luz, con mucho amor, con muchas ganas, que todo fluya en armonía perfecta para ti y para tus amores. Te abrazo de alma a alma, deseándote todo lo más espectacular. Pues tenemos semana de luna menguante. Tenemos movimientos lindos astrológicos en esta semana. ¿Para qué es la semana menguante? De luna menguante. Para sacar, donar, vender, regalar, hacer análisis de conciencia, liberarnos de ataduras, quitar lo que no debemos de tener en nuestra vida. Y no solamente en cuestiones materiales o físicas, sino personales, interiores. ¿Qué sí quiero? ¿Qué no quiero? La vida nos pone muchas pruebas, se pone frente a nosotros y estos movimientos que tenemos en esta semana son buenísimos. Ya vamos a tener a Marte directo este próximo 13. Ya tenemos a Mercurio directo. A finales de mes tendremos a Neptuno directo. Quiere decir que ya no van a estar retrógrados. Eso hacía un poquito de cambio en nuestro carácter, en nuestros impulsos, nuestras emociones, punto y aparte de la situación de aprendizaje que nos tocó vivir a todos y seguimos aprendiendo, que de eso se trata. ¿Qué voy a hacer en esta semana de luna menguante? Y te invito a que despejes los espacios, prendas inciensos, prendas velas, liberes ataduras, te quites lo guardado, lo que te agobia, lo que te inquieta, lo que te duele. Toma papel y pluma y escribe todo lo que te agobia, pero escribe, 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 rompe, escribe, rompe, escribe, rompe. Aviéntate toda esta semana haciendo eso. Abre tu casa, o sea, el closet, la cocina, todo lo que no has utilizado el último año. Miren, estamos por terminar el 2020. Al finalizar el año quieren andar haciendo de todo. Los baños y las limpias. Y, a ver, empiecen desde ahorita. Vamos a empezar. ¿Sabes tú que la abundancia llega a tu vida cuando dejas espacio para lo nuevo? Si tú tiras, vendes, donas, regalas lo que no has utilizado el último año, vas a desbloquear los canales de triunfo, éxito y abundancia. Como esté el externo en tu casa, es el interno. Si yo dentro de mi ser traigo odios, venganzas, rencores, resentimientos, tomo un papel y una pluma y lo escribo. Pido perdón, me perdono y acepto el perdón de alguien. Esta semana también vamos a tener una conjunción bien bonita de Júpiter, nada menos que con Plutón. Júpiter es el planeta de la buena fortuna, la abundancia, el triunfo, la prosperidad, los viajes largos, la filosofía. Y Plutón nos lleva a analizar, observar, no es Mercurio, ¿verdad? Quiero decir, a ver hacia adentro, observar, ver la profundidad, qué está pasando, qué está sucediendo, cuáles son los planes, qué cosas vienen, cuáles son las ideas. Entonces, esto nos va a ayudar mucho esta semana para saber exactamente qué queremos, a dónde vamos, cuáles son nuestros planes. Hay preguntas muy interesantes, te vas a estar haciendo preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo de vida? Sé que llevas semanas preguntándote. Esto se debe a que Neptuno ha estado retrógrado. Como está por entrar directo, ya te estás liberando un poquito de ataduras, de exceso de sentimentalismo o de exagerar las situaciones que has estado viviendo. Si aprovechas estos días, que están buenísimos, aparte de todo, el día 10, Mercurio, que ya está directo, sale del signo Libra a pasar de regreso, o sea, nuevamente porque a Escorpión. Ya sé que sigue Libra Escorpión. ¿Qué quiero decir? Primero estuvo retrógrado en Escorpión, pasó a Libra y ahora de nuevo. El caso es que esta semana, esto es Mercurio, está en Escorpión estas próximas 2-3 semanas. La comunicación va a estar muy clara, muy directa. No vamos a andar como que con le diré, no le diré, y si le duele, y si le inquieta, y qué. Vamos a decir las cosas como son.
Aparte de todo eso, Júpiter con Plutón en conjunción nos va a impulsar a ser lo que queramos ser, a poner las cartas sobre la mesa. Aprovechen esta semana de luna menguante. De verdad, créanme que hay más movimientos planetarios que nos van a llevar a sentirnos liberados, relajados, después de tantas cosas que cada uno lo hemos vivido de muchas maneras. Este crecimiento, esta maduración, este aprendizaje es para algo, no el porque a mí me pasa, soy una hojita que todo el mundo pisa. No es cierto. A todos nos ha pasado muchas cosas en el transcurso de este año o en el transcurso de la vida. Todos traemos una historia que contar. Vamos, e insisto, aprovechemos luna menguante. Quita lo que no debes de tener en tu vida. Algo que te ha dado vueltas en tu cabeza desde hace años y años y años, cierra el ciclo. Y cuando venga luna nueva, ábrete a la abundancia. Esta semana es para pensar, analizar, meditar, hacer introspección y liberarnos de ataduras. Prende inciensos, prende velas. Hay muchas recetas aquí en el canal. Dense la vuelta y van a encontrar mucha información. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries. ¡Qué bárbaro! ¡Ay! Una super semana para ti, pero super semana. Aprovecha, no solamente la semana, todo este mes de noviembre es tuyo. Yo sé que es de todos, pero es tuyo. Haz que las cosas sucedan. Levante ese teléfono, mande esa carta, toque esa puerta. Haz que las cosas sucedan. No platiques tus planes, por favor. No le digas nada a nadie de lo que traes en mente. Sé que como eres el bebé del zodiaco, ay, te encanta platicarle a todo el mundo todo. Como ya viene ahora sí Marte directo y se va a quedar todavía en tu signo, Marte en tu signo Aries. Tenía yo muchos años de no ver que Marte estuviera tanto tiempo en su propio domicilio, en su propio signo y por tantos meses. Bueno, pues aprovéchalo, mi amor. Todo lo que es el mes de noviembre y mediados de diciembre, tienes buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad. Todo lo que estaba detenido camina. Esta semana analiza, observa y checa qué es lo que quieres hacer y hacia dónde te quieres dirigir. Nada más arregla las diferencias en el hogar. Arreglando las diferencias en el hogar, todo te va a funcionar de manera maravillosa. Acuérdate que hay que hablar con miel, no con hiel, para que todo sea luz y amor. Para los Tauro. Si tomas las cosas con calma, con relajación, tranquilidad, te conviertes en mojarrita enjabonada. Hay momentos en la vida que vale más seguir la corriente que enfrascarte en conversaciones o situaciones o conflictos sin razón. Deja que cada quien piense, diga o decida lo que se le dé su gana. No quieras convencer estos días a los demás de tu postura, de tu situación, de tu forma de pensar. A ti ya te llevó esa maduración y ese crecimiento, tus aprendizajes de vida. Aprovecha esta semana que es buenísima, por favor aprovéchala, especialmente el 10 y el 11 para cuestiones laborales, profesionales y económicas. No quiero que hagas nada nuevo, nada diferente, que le dale continuidad a lo que has estado haciendo. Si vas a iniciar algo, espérate para la siguiente semana que estamos en luna nueva. Aprovecha también las oportunidades en cuanto se presenten. Vas a tener muy buena información, muy buenos mensajes, muy buenas señales y el pasado viene a tu presente. Quiero decir que puedes reencontrarte con amistades de tu pasado o con romances de tu pasado. Para los Géminis, hay evoluciones, novedades, oportunidades, cambios, una nueva forma de ver la vida. Te quitaste el antifaz de los ojos, te pusiste lentes color de rosa, ahora te estás dando cuenta del poderío y de la capacidad y de todo esa fuerza interior que tienes para hacer que todo funcione en armonía. Sí te invito, Géminis, a que tengas pies en la tierra, ojos hacia el cielo, porque viene mucha abundancia y mucha prosperidad para que no te me vayas a andar mareando. Acuérdate que la modestia y la humildad es una cosa maravillosa. Cuando en la vida nos va bonito en todo, en lo físico, mental, espiritual, y mantenemos la humildad, es un don
perfecto. Si lo manejas, créeme que a partir de ya más abundancia y prosperidad vas a tener en tu vida. También sobre algún trámite que tenías ahí sobre la mesa, puede ser un contrato, un convenio, una negociación, alguna cuestión laboral o algún viaje que traías planificado que se haya cancelado por la situación, o algo que traías que no se estaba dando, va a empezar a caminar despacio, no con la rapidez que tú quisieras, pero se marca a tu favor y vienen muy buenos cambios en tu economía. Para los cáncer, semana espectacular para ti, mi querido cáncer. Solamente evita las exageraciones, o sea, no veas todo, no veas las cosas con lentes de aumento. Ve las cosas como son maduraciones, crecimientos, aprendizaje, son cosas nuevas, son cosas diferentes. Simplemente te invito a que evites los pleitos, los gritos, las desesperaciones. Es una necesidad de amor y de afecto bárbara. Por lo regular, cáncer así es. Es un signo muy amoroso, muy maternal, muy paternal, que necesita mucho apapacho, mucho cariño, mucho aplauso, mucha recompensa. Lo que sucede es que estamos en semana de menguante y Mercurio, que va a pasar a Escorpión, puede amplificarte tus emociones esta semana. Así que pide, pues pide. Si no te abrazan, dime, abrázame. Es momento de que hables. Los demás no te pueden leer la mente, mi querido cáncer. Di tus necesidades para que los demás entiendan y capten ese lado tan sensible, tan amoroso, tan tierno que tienes. En las cuestiones laborales sigue abundancia y prosperidad, pero agenda muy llena. Dale más tiempo a tu persona. Cuestión de organizar la agenda, pero sí dale más tiempo a tu persona. Para los Leo, evita los chismes, dimes, diretes, no digas absolutamente nada. Si alguien te cuenta algo, quédatelo para ti. Que no haya necesidad de decirte, te encargo que no lo comentes. Porque, mi querido Leo, guardar silencio, bueno, esos amigos y amigas, unos son los que puede amar, los que sin necesidad de les tengamos que decir eso. Y te digo esto porque tú eres una persona que sabes guardar las confidencias de los demás, pero en esta semana se te puede ir te puedes ir como hilo de media. Entonces, alguien va a contarte algo, alguien va a darte una confidencia o va a pedirte un apoyo o un consejo, nada más para que no hagas ningún tipo de comentario. Si tienes que arreglar situaciones en el hogar, puede ser de que cada quien le toque hacer algo, de organización, vas a hacer una remodelación, un cambio, manéjalo, velo, obsérvalo, pero espérate a la próxima semana que estamos en luna nueva. Vas a tener buenas nuevas en tu ambiente profesional, eso vale muchísimo la pena. Solamente no le cuentes nada a nadie de la propuesta o del aumento que te están haciendo. Para los Virgo, pon las cosas en la balanza antes de tomar cualquier tipo de decisión o determinación. Que nada ni nadie te venga a mover de tu centro, no se los vas a permitir. Tu planeta Mercurio va a ingresar en Escorpión este próximo día 10. Esto quiere decir que todo lo que pase por tu mente, tus ojos lo van a haber hecho una realidad. Te vas a dar cuenta de muchas cosas que no eran reales. Se te van a caer el antifaz de los ojos de personas que estaban pues cercanas a ti, que los podías llamar conocidos, compañeros o amigos, y pues no era así. Pero aparte de esto, Mercurio en Escorpión te va a dar intuición, percepción y sueños premonitorios. Así que no te mueva nadie de tu centro, pero sí mantente muy atento a las señales y a los mensajes, porque vienen propuestas buenísimas en tu vida profesional. Para los Libra, la buena fortuna, la abundancia, triunfo, éxito y prosperidad están contigo. Es tiempo de visualizar, decretar, afirmar, y te lo voy a seguir diciendo estos próximos días porque vale muchísimo la pena. Tu mente ahorita está de varita mágica. Vas a hacer exactamente lo que esas hadas que tienes aquí adentro en tu mente te están diciendo que puedes lograrlo. Dale hacia adelante, confía en la abundancia, confía en tu capacidad. Todo está en armonía, todo está en equilibrio. Solamente no permitas que los enfados, las ofuscaciones o las alteraciones, quiero decir, que alguien venga a moverte de tu centro. Es luna menguante, libera, tira, vende, saca, o vámonos, escribe todo lo que te agobia, porque viene mucha abundancia, mi querido Libra, en tu vida, en lo sentimental, en lo laboral y en lo económico. Y también muy buenas noticias de algún miembro de tus seres amados. Para los escorpiones, sigue escribiendo toda esa mágica y maravillosa información que el universo te está regalando.
Sabemos que por naturaleza eres el intuitivo, el perceptivo, el de los sueños premonitorios. Ojalá tengas tu diario de los sueños y tu diario de esas intuiciones que te llegan, pero de forma muy seguida, muy continua. Mantente muy atento a todo lo que estás pasando esta semana porque hay una información muy valiosa para las decisiones que quieres hacer, ya sea que tengas sea en cuestión profesional o en cuestión laboral, en tu ambiente laboral, o si tienes algo por tu propia cuenta. Es tiempo de hacer más cosas diferentes, porque viene mucha abundancia a la vida de mis escorpiones. Para los sagitarios, es tiempo de cosechar. Por supuesto que nos toca cosechar. Y es en todas las formas, en toda la extensión de la palabra. He sembrado luz, paz, amor, armonía, voy a cosechar exactamente lo mismo. Y si te estás dando cuenta que no estás cosechando lo mismo, es momento de extender tus alas y volar. Te lo vengo diciendo desde hace varias semanas, mi querido Sagitario. Acuérdate que no se confunda tu bondad, tu sonrisa, tu ánimo con otra cosa. Pelea lo que te corresponde por derecho de conciencia. Libérate de cualquier tipo de ataduras y da ese paso que has estado postergando. De que vas a ganar, Sagitario. Para los Capricornio, todo lo que inicies a partir de la próxima semana, bueno, no va a haber quien te pare. Fíjate que esta semana que vamos a tener la conjunción de Júpiter con Plutón, es muy positiva para ti porque, bueno, como tu planeta es Saturno, están haciendo unas conjunciones. Acuérdense que son los que han hecho conjunciones en el transcurso de este año, pero te va a dar la buena fortuna, abundancia y prosperidad, porque por medio de tus amistades vas a avanzar con mayor rapidez en los planes que tienes en mente. También sobre alguna negociación, acuerdo, convenio, especialmente algo puede ser crediticio, financiero o alguna compra grande que quieras hacer, se marca a favor. Te repito, a partir de la próxima semana. Desde ahorita analízalo, pero las compras y todo lo que te estoy diciendo, inícialo la próxima semana que estemos en luna nueva. Para los Acuario, es importantísimo, Acuario, escuchar la voz de la experiencia. La voz de esos que han vivido, esos que lo saben más cosas que las que tú sabes hasta el día de hoy. Que no te gane el Urano, tu planeta, que es maravilloso, pero es el rebelde, que muchas veces no quiere hacer caso a los consejos o a la información. Creo que has vivido situaciones de mucho aprendizaje en el transcurso de este año que te han llevado a entender muchas cosas, a clarificar muchas ideas que traías en mente, pero sí es muy buen momento que escuches la voz de la experiencia. Te van a dar información muy valiosa que te conviene a tu futuro a muy corto plazo en cuestiones profesionales. Dentro de muy pocas semanas vas a recibir aplausos, recompensas, reconocimientos o invitaciones a algo nuevo o diferente en cuestión de tus estudios o de tu vida profesional. Y para mis queridos Piscis, vamos a poner los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y a pelear lo que a ti te corresponde. Tú por lo regular, mi querido Piscis, te pones en el medio o atrás de la fila. Es tiempo de ponerte a mero adelante de la fila. Exactamente lo que tú das es lo que debes de recibir. Tú eres una persona luminosa, amorosa, muy tierna, romántica y sensible. Ya va a estar Neptuno directo. Sabemos que está Neptuno en tu propio signo desde hace muchos años y todavía le falta un poquito más. Así que quiérete más, ámate más, valórate más, respétate más, pelea lo que te corresponde. Te lo insisto, porque esta semana, como es menguante, puedes exagerar un poquito los acontecimientos y tú mismo te puedes sentir incómodo y inquieto que no sepas qué está pasando. No tomes decisiones al vapor de que, ay, las emociones, nada más relajado. Tú tranquilo. Tienes muy buenos aspectos. Tienes abundancia personal, familiar y económica. Se van a abrir cosas nuevas en tu vida. Pide ayuda, pide apoyo, pide consejo, pide guía. En la misma medida que das, en la misma medida que hay que recibir. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de nuestro canal. Gracias porque cada vez somos más y más y más. Y de verdad me llena de alegría y de felicidad porque todo el equipo que hacemos posible, todos estos pues los programas y todo lo que hacemos en el canal, lo hacemos para ti, con mucha luz, con mucho amor y con mucha paz, para que pases un momento
de información y de aprendizajes con toda nuestra gente, de todos los de desarrollo humano y demás. Acuérdate de darle la vuelta al canal, suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita, dale. Hay muchas recetas buenísimas, aprovechen las de liberación, las de las piedras del perdón y demás. Pues es semana de menguante, hay que liberar. Mucha luz, mucha fuerza y mucha energía. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.